Bueno, amigo, buenas noches. Bienvenidos todos a esta llamada de diagnóstico y capacitación. Ya teníamos unos días que no lo hacíamos, así que vamos a retomar nuevamente. Amigo, buenas noches. Bienvenido. Entonces, el día de hoy tenemos un problema particular, eh, o más bien que particular, pudiésemos decir que le sucede a muchos autos, que es problemas o tener problemas con nuestros sensores de oxígeno, aquellos que van a medir la mezcla o cómo está saliendo la mezcla de nuestra combustión en nuestro vehículo. Entonces pudiésemos decir que este sensor es el chismoso, ¿no? de la combustión. Es aquel que le va a proporcionar información a la computadora acerca de cómo está saliendo la mezcla, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos un caso con una Jeep Cherokee a 2007 3.7. Viene con un código P0133 y el código o la descripción del código eh, tiene como eslogan respuesta lenta o tardía. Entonces, a, a muchos seguramente nos ha pasado que en muchos casos hemos intentado nosotros intentar o intentado cambiar un sensor de oxígeno por otro nuevo, quizás sin saber qué tipo de sensor de oxígeno tenemos en la mano o qué tipo de sensor de oxígeno utiliza nuestro vehículo, y cambiamos y terminamos comprando un sensor de oxígeno que no aplica por muchas razones. Y instalamos el sensor de oxígeno totalmente nuevo y resulta que la falla aún permanece en el vehículo. Luego de un tiempo, quizás no instantáneamente, pero luego de un tiempo, quizás a unos cuantos kilómetros de recorrido o menos de un kilómetro de recorrido, ya nos arroja nuevamente una falla del sensor de oxígeno, y podemos tener quizás el mismo eslogan, podemos decir, respuesta lenta o tardía. Entonces, suele pasar que por falta de conocimiento tengamos esta incógnita y cometamos un error, obviamente, haciendo quizás el cambio de la pieza sin antes realizar un diagnóstico seguro y claro, ¿no? Según manual de fabricante, obviamente. Pero nosotros, como buenos investigadores, necesitamos obviamente saber el funcionamiento de los sensores de oxígenos, qué tipo de sensores de oxígenos existen, cuáles son sus rangos de trabajo y, por supuesto, muchos de ellos tienen lo que nosotros llamamos una resistencia calefactora, y saber cuál es el rango de esa resistencia calefactora. También eso puede influir, obviamente, en el vehículo. Entonces, para nosotros poder diagnosticar este tipo de códigos en estos vehículos o en cualquier vehículo, nosotros lo primero que debemos saber es qué tipos de sensores existen a nuestro alrededor en el parque automotor para nosotros poder tener una idea de o qué sensor nosotros vamos a verificar o a qué sensor nos estamos nosotros enfrentando en ese momento. Así que vamos a empezar quizás de repente conociendo los tipos de sensores. Y obviamente para los que no conocen o no tienen una idea clara de qué puede ser un sensor de oxígeno o cuál es su funcionamiento, básicamente el sensor de oxígeno lo que va a hacer es detectar una concentración de oxígeno restante de los gases de escape. Ocurre la combustión dentro de nuestro vehículo y él va a monitorear la cantidad de oxígeno que hay en esos gases restantes que van luego por nuestro exhausto o nuestro tubo de escape, como lo quieran decir, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de sensores de oxígeno. Entonces tenemos el sensor de oxígeno tipo 1, que lo hemos visto en algunos vehículos. De repente podemos encontrar un sensor de oxígeno de un cable o de dos cables. Tenemos el sensor de oxígeno del tipo 2, que podemos encontrar de cuatro cables.
Y ya últimamente los vehículos nuevos están utilizando los sensores de oxígeno de banda ancha, ¿sí? Que tienen obviamente un funcionamiento que discrepa de la información que ya tenemos de los sensores de oxígeno anteriores. Entonces, vamos a devolvernos al tipo 1. Entonces, cabe destacar antes de todo, obviamente, para que no se vayan a confundir, estos sensores de oxígeno, según su composición, pueden ser de circonio o pueden ser de titanio. Y eso, su composición, va a influir sobre su comportamiento y lectura luego con un escáner o con un osciloscopio. Obviamente vamos a ver algo, una señal un poco parecida, pero vamos a ver voltajes totalmente distintos, ¿sí? Entonces, empezamos con el tipo 1. Este tipo 1 lo hemos visto muchas veces. Por ejemplo, si abarcamos este que tenemos acá abajo de un solo cable, normalmente este tipo de sensores de oxígeno hacen masa sí, hacen masa con el bloque del motor, y el cable, el único cable que va a conducir o va a estar conectado al pin de la computadora es el cable que va a llevar la señal luego, o el voltaje que va a recibir la computadora para saber cómo está saliendo la mezcla de nuestra combustión. Igual tenemos este de acá al lado, de dos cables. En este caso no tenemos eh, el funcionamiento. El funcionamiento es parecido, pero la masa, por ejemplo, por la masa electrónica viene directamente desde un cable y a través del otro cable va a salir la señal hacia la computadora. En este caso del anterior, la masa la hace con el bloque del motor. En el caso contrario, la masa viene directamente desde la computadora y va a ir el otro cable, que va a ser el cable de señal para nuestra computadora. ¿Listo? Entonces tenemos el tipo 2. ¿Y cuál es la diferencia del tipo 1 al tipo 2? Es que simplemente el tipo 1 no tiene precalentador. Estos sensores de oxígeno de tipo 1, pudiésemos decir, hay gente que le dice de lazo abierto y suelen llamar también este de tipo 2 el lazo cerrado. Y básicamente la diferencia entre ellos dos es que en su interior no tienen uno, o el tipo 1 no tiene resistencia precalentadora, por lo que el funcionamiento de estos tipos de sensores de oxígeno se basa en tener nuestro vehículo a temperatura de funcionamiento para que normalmente nuestro exhausto esté a una temperatura cercana a los 600 grados centígrados, pero no menos de 300 grados centígrados, para que él pueda empezar a mandar información a la computadora de cuál es la información o el voltaje, para que luego la computadora interprete eso como una mezcla rica o una mezcla pobre, que ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos el del tipo 2, que son básicamente los sensores de oxígeno de 3 cables o de 4 cables que contienen en su interior un precalentador, una resistencia precalentadora para eh, para obviamente hacer que este dispositivo llegue a temperatura de funcionamiento más rápido de lo normal. El problema que teníamos con estos tipos de sensores anteriores, ¿sí? Sin precalentador, es que teníamos que esperar que obviamente el vehículo llegara a temperatura de funcionamiento y poder garantizar así el funcionamiento del sensor de oxígeno. En este caso, ya cuando con este tipo de sensores de oxígenos con resistencia precalentadora, ya en cierta forma no debemos esperar tanto tiempo para que el sensor de oxígeno empiece a medir cuál es la información o la cantidad de oxígeno restante que está saliendo en nuestro tubo de escape, ¿sí? Entonces, básicamente el funcionamiento de estos sensores de oxígeno se basa en una resistencia interna que va a ser controlada directamente por la ECU, y va a tener por el otro extremo un circuito para cerrarlo. O sea, va a tener masa por un lado del cable del precalentador, y por otro extremo le va a llegar positivo. Puede ser un positivo controlado o un positivo fijo, como también puede ser una masa de control o una masa fija.
¿sí? Entonces, ah, pasando la página, tenemos los sensores de oxígeno de banda ancha. Lamentablemente, este tema es muy amplio. No lo puedo desarrollar todo en esta llamada, pero para adelantarles, el funcionamiento de estos sensores de oxígeno se basa en una lectura muchísimo mayor o un rango mucho más alto para medir mezclas muy ricas en un vehículo o mezclas muy pobres en un vehículo. Y su medición no se basa en voltajes, en los voltajes que ya conocemos del funcionamiento de los sensores de oxígenos antes mencionados, sino que va a tener un funcionamiento inverso más bien, y lo vamos a tener que medir no por voltaje, por un voltaje enviado, sino por una cantidad de corriente o de amperaje consumido, ¿sí? Entonces, luego en un video vamos a desarrollar obviamente los sensores de oxígeno de banda ancha, pero en el caso de nuestro vehículo, tenemos un sensor de oxígeno de 4 cables, lo que nos lleva a nosotros a pensar de inmediato que es un sensor de oxígeno con resistencia precalentadora o con un circuito precalentador dentro de sí. ¿Listo? Algo que no mencioné en los sensores de oxígenos con precalentador en este caso, es que, por ejemplo, cuando tenemos un sensor de oxígeno de 4 cables, eh, va a haber 2 cables, seguramente en muchos de los casos, en muchos vehículos vamos a tener 2 cables de un mismo color. Pueden ser blanco o puede ser negro. Esos cables son los cables que pertenecen al circuito precalentador, y por ende ahí nosotros debemos hacer una medición en caso de que tengamos un problema con el precalentador del sensor de oxígeno, y medir, obviamente, cuál es la resistencia que tenemos dentro de él. También, en el caso de que nuestro sensor de oxígeno sea de 3 cables, pues muy sencillo, igual va a tener dentro de sí una resistencia precalentadora, un circuito de control para mantener al sensor de oxígeno a temperatura de funcionamiento sin tener que esperar que el vehículo esté a temperatura de funcionamiento. Y vamos a tener un cable restante que va a provenir de la computadora, que es el cable de señal, y la masa va a provenir del chasis del carro, o más bien del chasis, más bien sería del bloque del motor y de nuestro exhausto en este caso, ¿sí? Entonces, por eso es que puede ser de 3 cables, porque la masa la está haciendo directamente nuestro exhausto. En el caso de los de 4 cables, ya la computadora añade una masa, en el caso de los sensores de oxígeno de circonio, añade una masa electrónica, y el siguiente cable es el cable de señal. Los otros 2 cables que vamos a tener son cables del mismo color, en caso de que obviamente sean sensores de oxígenos originales. Vamos a tener que la resistencia o los cables que pertenecen al circuito precalentador van a ser cables totalmente del mismo color, blanco, negro. Normalmente esos son los colores que usa el circuito precalentador. Puede darse el caso de que no, pero en tal sentido pudiésemos nosotros esperar encontrar 2 cables de un mismo color saliendo del sensor de oxígeno, y poder instruir que obviamente esos cables pertenecen a la resistencia del precalentador de nuestro sensor de oxígeno. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de forma superficial de los sensores de oxígeno banda ancha. Y por supuesto, aquí tenemos una lectura de lo que es el funcionamiento y la temperatura que debe tener nuestro sensor de oxígeno para poder funcionar correctamente. Entonces, estos sensores pueden llevar un calentador, obviamente, que calienta el sensor a su temperatura óptima, obviamente 600 grados. Este sensor puede estar situado, en este caso, más lejos de la fuente de calor en el colector, y
y puede tener obviamente un trabajo un poco más limpio, no como los sensores anteriores que no tenían precalentador y por ende tenían que ir en la parte obviamente que generaba un poco más de calor. En este caso ya no es tan necesario, podemos dejar nuestro sensor de oxígeno, en el caso del fabricante, dejarlo un poco retirado, un poco más del lugar donde se genera más calor y controlar a su temperatura con un circuito de precalentamiento que va a precalentar este sensor a 600 grados aproximadamente, pero no dejando que este sensor baje a menos de 300 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, seguimos. Ya sabemos que esos son los tipos de sensores que podemos encontrar, pero lo más importante, sí es importante que nosotros detectemos si es un sensor de un cable, de dos cables, de tres cables y de cuatro cables, que nos dan una información de si el sensor de oxígeno tiene circuito precalentador o no tiene circuito precalentador. Entonces, en el caso de funcionamientos de estos sensores de oxígeno que tienen un cable o dos cables sin circuito o sin, perdón, resistencia precalentadora, nosotros debemos, en caso de reemplazo o en caso de hacer alguna medición, nosotros debemos tener nuestro vehículo en total temperatura de funcionamiento. Si no, no vamos a tener una lectura válida, amigos. Así que es importante tener eso en cuenta por ahí. Si queremos medir este tipo de sensores de oxígeno de un cable o de dos cables, debemos esperar que el sensor de oxígeno empiece a medir la cantidad la cantidad restante de oxígeno en el exhausto, pero debemos esperar que llegue a temperatura de funcionamiento, ¿sí? Solamente llegando a temperatura de funcionamiento podemos nosotros esperar que haya una temperatura o se mantenga una temperatura lineal de 600 a 300 grados centígrados para que ese sensor empiece a entrar en lo que nosotros llamamos lazo cerrado o closed loop. Cabe destacar que muchas computadoras de los vehículos, en este caso, tenían un ciclo cerrado y un ciclo abierto, o un open loop y un closed loop. Entonces, cuando el vehículo se encontraba en open loop, nosotros podemos verificar en escáner y hay en datos en vivo o en datos en pantalla, podemos verificar que hay una sección que va a decir ciclo de trabajo del vehículo y vamos a ver de repente, si lo tienes a español, tu escáner va a decir lazo abierto o lazo cerrado o ciclo abierto y ciclo cerrado. Cuando está en ciclo abierto, obviamente el sensor no ha empezado a mandar información a la computadora, ya que tiene que llegar primero a temperatura de funcionamiento para entrar en el lazo cerrado. Apenas entra en el lazo cerrado, entra el sensor de oxígeno a empezar a medir la cantidad restante de oxígeno que está saliendo del exhausto y puede entrar en funcionamiento también lo que nosotros llamamos los ajustes de combustible, tanto a largo plazo como a corto plazo. Eso lo veremos también en un próximo video, pero va muy ligado a la información o va de la mano a la información que suministra el sensor de oxígeno a la SM o la PCM en este caso. ¿Listo? Entonces, veamos la diferencia entre que un sensor de esto, así sea de un cable, dos cables, tres cables, cuatro cables, sea de circonio o sea de titanio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el caso de los sensores de circonio, vamos a encontrar que la señal que va a salir de este sensor es un voltaje que va a variar de 0.2 voltios a 0.8 voltios, o como también lo pudiésemos llamar 200 milivoltios y 800 milivoltios, sabiendo que 200 milivoltios de señal provenientes del sensor de oxígeno nos van a indicar a nosotros una mezcla pobre y una tensión o un voltaje de 800 milivoltios o 0.8 voltios indica una mezcla rica en el vehículo. Entonces, esta es la forma en la que nosotros veríamos en un escáner
el oscilograma de funcionamiento o de trabajo de nuestro sensor de oxígeno. Entonces, este es en el caso del de circonia y tenemos un pequeño diagrama como generalmente funcionan estos sensores de circonia. Y de inmediato nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de que tengan resistencia calefactora, vamos a tener en esta parte, déjenme acá y rayo un poquito acá para que se vea. En esta parte es probable que tengamos un cable que suple 12 voltios directos a nuestra resistencia precalentadora. Y vamos a tener un control de masa electrónica que va a salir directamente desde la computadora y va a controlar el calentamiento de nuestra resistencia interna de nuestro sensor de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso? Ya la vamos a ver más adelante cuando veamos el de titanio, pero vamos a ir adelantando. En este caso, la computadora, cuando es de circonio, el sensor de oxígeno, vamos a encontrar que la computadora va a poner también una masa electrónica directamente a nuestro sensor y el otro cable que va a salir directamente a la computadora como respuesta o señal esa es la que va a entregar el voltaje según sea la lectura de oxígeno en nuestro exhausto. ¿Listo? Entonces, en este caso, grabemos. El de circonia va a tener una masa electrónica proveniente de la computadora y el siguiente cable no es más que un cable de señal que va a llevar esa señal, obviamente, a nuestra unidad de control. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso con el de titanio? Entonces, vamos a ver ahora cómo funciona el sensor de oxígeno de titanio. Si entramos al sensor de oxígeno de titanio, encontramos que es muy parecido, lo podemos ver totalmente igual, podemos encontrar un sensor con el mismo conector, pero el funcionamiento, señores, no es el mismo. Nosotros podemos encontrar sensores de oxígenos con los mismos conectores, parecidos, pero si no nos aseguramos de qué tipo de sensores vamos a meter, como dicen por ahí, la pata, literalmente. El vehículo va a quedar funcionando aún peor. Entonces, ¿cómo funciona el sensor de oxígeno de titanio? ¿Cómo también nosotros podemos darnos cuenta inmediatamente que es un sensor de oxígeno de titanio y no es circonio? Entonces, lo primero es que cuando nos metamos o ingresemos con un escáner a datos en vivo del sensor de oxígeno antes de catalizador, vamos a tener una mezcla que va a fluctuar desde 0.4 voltios a 4 voltios, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestro rango de medición en la que nosotros podemos asegurarnos que el sensor de oxígeno está oscilando de la manera correcta. Recordemos que en el anterior teníamos una oscilación desde 200 milivoltios a 800 milivoltios en el caso de titanio. Sensores de oxígeno de titanio, vamos a tener una oscilación entre 0.4 o 400 milivoltios a 4 voltios en este caso. Entonces ya encontramos la primera diferencia gigante y abismal en nosotros cometer el error de retirar un sensor de oxígeno y sin investigar, sin revisar manuales, sin revisar cuáles son las señales que estamos obteniendo nosotros desde el conector que va hacia el sensor de oxígeno, conectar otro sensor que no aplique. Así que la primera diferencia a nivel de voltaje ya se deja ver de inmediato. La segunda diferencia que nosotros vamos a obtener, y la última, obviamente, diferencia que vamos a obtener es la siguiente. Vamos a encontrar igual un circuito de precalentamiento que puede ser 12 voltios directos y un control
de masa electrónica a nuestro precalentador. Así como puede ser también, puede haber el caso de que en vez de encontrar nosotros 12 voltios directos, vamos a encontrar en vez de eso masa directa de chasis a nuestro circuito precalentador y vamos a encontrar un control pulsante desde la SM de positivo para controlar el calentamiento de nuestro precalentador. Eso también se aplica para los de circonia. Eso no, ahí no hay diferencia. El circuito puede funcionar de ambas maneras y al final se logra el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces a nivel de circuito? Ya no a nivel de voltaje solamente, porque ya vimos la diferencia a nivel de voltaje. Ahora vamos a ver la diferencia que existe en el circuito que envía la señal o que actúa la señal, en este caso, hacia nuestra SM. En el caso de titanio, de los sensores de titanio, vemos que la diferencia ya se deja ver acá en este lado. Aquí vamos a tener una señal, ¿sí? Una señal proveniente de la ECM. Y no vamos a encontrar una masa como lo encontrábamos nosotros en el sensor de circonia. Recordemos, en el sensor de circonia tenemos una tierra o una masa proveniente de la computadora y un cable de señal. En el caso de los de titanio, vamos a encontrar en el conector que va hacia nuestro sensor de oxígeno, vamos a encontrar un voltaje suplido desde la EQ de 5 voltios al circuito donde está nuestro dispositivo que va a generar la señal luego. Y el siguiente cable que vamos a encontrar va a ser un cable literalmente de señal, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos nosotros encontrar aparte del voltaje que tenemos acá para diferenciar nosotros nuestros sensores de oxígenos y decir, este es de circonia y este es titanio? Obviamente empezamos a ver el voltaje entregado por ellos y además chequeamos en las líneas del conector que tengamos o 5 voltios o tengamos una masa electrónica. Si tenemos una masa electrónica, vamos a estar en presencia de un sensor de oxígeno de circonia. Si estamos en presencia de 5 voltios, obviamente no 5 voltios en el área del precalentador, sino 5 voltios en el área de señal. Si encontramos 5 voltios, estamos en presencia de un sensor de oxígeno de titanio. En este caso, también podemos decir y añadir a esto que los sensores de oxígeno de titanio necesitan, sí o sí, por ser de titanio, un voltaje suplido para poder funcionar, para poder a partir de ese voltaje enviar una señal de respuesta a nuestra SM. En el caso de nuestros sensores de circonia, no necesitamos un voltaje suplido porque este sensor va a generar su voltaje propio y va a enviar ese voltaje como señal a la SM. ¿Listo? Entonces ya ahí tenemos 3 diferencias para, obviamente, valga la redundancia, diferenciar estos sensores de oxígenos y no cometer o no seguir cometiendo los mismos errores que siempre cometemos. ¿Listo? Entonces, ¿listo? ¿Qué comprobaciones pudiésemos nosotros hacer en estos dos tipos de sensores? Sea del que oscila, o sea el de titanio que oscila de 400 a 4 voltios, o sea de circonia que oscila entre 200 y 800 milivoltios. Entonces, en una condición de aceleración repentina, debemos tener una oscilación inclinándose a mezcla rica. Cabe destacar, para los que no saben, que en estos tipos de sensores, excepto, ojo con eso, excepto los sensores de oxígeno de 5 y de 6 cables, que son sensores de oxígenos
de banda ancha, que el funcionamiento y la entrega o la medición que debemos hacer es totalmente distinta a estos tipos de sensores. ¿Listo? Entonces, en estos tipos de sensores, titanio, circonia, de este tipo, de lazo cerrado, en este caso le pudiésemos llamar, el voltaje que supera los 600 milivoltios o el voltaje de 800 milivoltios en el caso de los de circonio, 800 milivoltios representa una mezcla rica, una entrega, una información, un voltaje hacia la EQ de una mezcla rica. Y 200 milivoltios va a significar una mezcla pobre. ¿Listo? Entonces, en una condición de aceleración, viendo datos en vivo, nosotros deberíamos ver que ligeramente o de esta forma se vería nuestra señal del sensor de oxígeno, ya que se está posicionando en un voltaje que informa a la EQ que hay una mezcla rica, o sea, está pasando más gasolina, por ende, tiene que haber una modificación en la inyección. Y en la condición de desaceleración, nosotros ver una caída, como lo vemos acá en este oscilograma de acá abajo, tiene que haber una caída de voltaje en la que el sensor de oxígeno está indicando a la computadora que ya hay ausencia de combustible y tiene que ajustar la mezcla para, para una mezcla, obviamente, en este caso, compensar lo restante que quedaba de aire con combustible, ¿sí? Entonces, recordemos que esto todo se basa en una regla que llamamos una regla estequiométrica, que va a ser 14.7 partes de aire por una de combustible. ¿Listo? Esa es nuestra regla estequiométrica en el caso de inyección electrónica de combustible. Esta regla estequiométrica obviamente va a cambiar según sea el vehículo, no siempre se mantiene la misma regla estequiométrica, dependiendo del vehículo, dependiendo el combustible que utilice. La regla estequiométrica va a cambiar un poco, pero en nuestro caso de gasolina es esta regla. Entonces, ¿qué es lo que quiere el sensor de oxígeno? ¿Qué es lo que se busca con el sensor de oxígeno? Es que estos voltajes nos ayuden a mantener siempre esta sinergia o esta unión perfecta o llegar a que llegase a ser perfecta de 14.7 partes de aire combinadas por una de combustible para una mezcla ideal. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Lo siguiente, o en esta parte, lo último que les quería comentar es que hay mucha gente que tiende a lavar los sensores de oxígeno. Ah, la verdad, la verdad, no lo recomiendo. Puedes dañar el sensor de oxígeno. Hay mucha gente que tiende a utilizar o suele utilizar limpiadores de carburador. Hay veces que sí le funciona, hay veces que no. Si es que lo vas a limpiar y no tienes presupuesto y es tu carro, de repente lo limpiaría. Y sí o sí lo dejaría secar muy bien, porque esos restos de partículas de este químico van a quedar dentro de este sensor de oxígeno y puede ser que ya no nos entregue la señal que deba entregar. ¿Listo? Entonces, lo más recomendable no cambiar, no limpiarlo, sino hacer el cambio del componente ya luego de diagnosticado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos un código P0133, respuesta lenta o tardía del sensor de oxígeno antes de catalizador. Y podemos ubicarnos en esta lámina en las que les informaré que nuestra señal debe ser una señal que debe tener 1 Hz de velocidad. ¿Listo? ¿Y qué es 1 Hz de velocidad? Un ciclo por segundo. Más de eso, menos de eso, significa una condición o una respuesta lenta o tardía de nuestro sensor de oxígeno en este caso. ¿Listo? Entonces, esto lo pudiésemos verificar nosotros con un osciloscopio y verificar, colocar o habilitar la opción de hercios,
y verificar la cantidad de hertz que nosotros vamos a encontrar ahí. Si encontramos que nuestra velocidad de hertz es aproximadamente 1 hercio, vamos a encontrar una señal perfecta proveniente del sensor de oxígeno, por lo cual debemos simplemente descartar que la falla proviene del sensor de oxígeno. Pero en este caso tenemos un código que nos está diciendo que los hertz que está entregando o la velocidad que se está entregando desde el sensor de oxígeno no es una velocidad acorde a 1 hertz, ¿sí? O a un ciclo por segundo. Entonces, sí voy a recalcar acá algo rapidito por los que no saben esta información. Hertz es la cantidad de ciclos que se repiten en un segundo, ¿sí? Entonces, si por casualidad nosotros tenemos un oscilograma de una onda, esta onda va a representar, o la forma de leerla es la siguiente. Este es el comienzo de nuestro ciclo, ¿sí? El comienzo de nuestro ciclo y por ende, si tenemos una mitad acá, en este caso, este es el final de nuestro ciclo. Disculpen, voy a hacerlo de nuevo. Debería hacerlo de acá arriba. Listo. Bueno, imaginemos que acá tenemos una línea imaginaria. ¿Listo? Entonces tenemos el comienzo del ciclo y el final del ciclo. ¿Listo? Entonces acá pudiésemos decir que tenemos un ciclo. De acá a acá tenemos 2 ciclos, 3 ciclos y de acá a acá 4 ciclos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a medir el osciloscopio? ¿Cuántas veces se repiten estos ciclos en un segundo? Y de acuerdo a la información técnica de fabricante, nos dice que cada ciclo, desde su comienzo hasta su final, van a tener una velocidad de 1 segundo, porque es 1 hercio o 1 ciclo por segundo, lo que nos lleva a 1 hertz de medición. ¿Listo? Si esto tiene más de 1 hertz de medición, o si se están, si está viendo más ciclos, más de 1 ciclo por segundo, va a haber más de 1 hertz por segundo y por ende vamos a tener, en este caso, el código P0133, el cual nos va a indicar que tenemos una respuesta lenta o tardía. ¿Listo? Esta información, hay algunos escáneres que tienen osciloscopio, pero esta información no la podemos ver sino con un osciloscopio o con un multímetro que mida hertz en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué debería hacer esta persona para resolver este problema? Hacer las mediciones que nos indica el código de falla. Recordemos, chicos, y para los nuevos que están acá, amigos, por el grupo nosotros enviamos ciertos links para aquellos que no tengan acceso o disponibilidad de instalar All Data o On Demand u otros aplicativos en sus teléfonos o computadores para ver información técnica. Si tú eres de aquellos que no tienes esa información técnica y que no tienes los links, porfa, escríbenos luego de esta llamada en el grupo o únete al grupo que vas a ver en el comentario o en la descripción de YouTube para ingresar a esta información. Entonces, los chicos que ya tienen esta información, vamos a ver información en este caso, vamos a ver información de All Data. ¿Listo? Vamos acá. Tenemos información de All Data. Cabe destacar que este es el link que nosotros usamos para no tener que instalar a All Data en nuestra computadora, sino que acceder a toda esa información de forma online. ¿Listo? Entonces, entramos en nuestro vehículo 2007, en este caso camión Jeep, Grand Cherokee, y esta es 3.0, 3.7, disculpen.
Seleccionamos y vamos a tener esta información disponible en esta página. Nos va a salir algo así. Entonces, solamente para dar una idea de cómo podemos utilizar esta plataforma, a diferencia de si lo tuviésemos OLData instalado, es que tenemos la posibilidad de dar clic derecho, o a ver, clic derecho sí, y traducir al español. ¿Listo? Traducimos al español y ya lo tenemos toda esta información en español para aquellos que el inglés se le haga un poco complicado. Acá pueden acceder a esos manuales y traducirlos y tener información técnica mucho más a la mano y más entendible sin tener que usar a Google Translator en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos nosotros para hacer las verificaciones correspondientes? Iríamos a esta pestaña que dice todos los códigos de trastornos o diagnósticos o problemas DTC. Vamos a pruebas e inspección y nos metemos en la opción de gráficos de códigos P, en este caso P, y vamos nuevamente a nuestra presentación y vamos a ver que nuestro código es P0133. Vamos nuevamente a nuestro OLData y buscamos P0133. Listo, acá lo tenemos ubicado, P0133, y nos va a mostrar una información técnica y vista de conectores, y también nos va a dar una información acerca de las mediciones que nosotros pudiésemos hacer en este sensor o en las líneas o el cableado de este sensor, con respecto al código que estamos teniendo. ¿Listo? Obviamente, la información técnica de OLData, en este caso, no nos va a decir que procedamos a hacer una medición en el circuito precalentador, porque no es un código que tenemos presente. Cuando estos sensores de oxígeno que tienen precalentador falla su precalentador o el circuito tiene problemas para precalentar el sensor de oxígeno, vamos a tener un código de falla específicamente que va a decir problema de circuito del precalentador del sensor de oxígeno. Entonces, en ese caso, si nosotros estamos en presencia de un sensor de oxígeno con precalentador y no tenemos códigos de falla de precalentador, es obviamente tenemos que, valga la redundancia, obviar ese diagnóstico en nuestro sensor e ir directamente a lo que está acusando. En este caso, velocidad lenta o respuesta lenta del sensor de oxígeno, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá, nos muestra un pequeño diagrama parecido al que teníamos en la presentación. Obviamente, en este caso ya sabemos que nuestro sensor de oxígeno es un sensor de oxígeno de titanio. Y si lo queremos saber a través del manual, vamos a entrar obviamente en este código que ya estamos aquí dentro y vamos a bajar y vamos a verificar cuáles son las señales que debemos nosotros encontrar en las líneas de este conector del sensor de oxígeno. Entonces, nos da un diagrama, nos da vista de conectores, nos da la teoría del funcionamiento, vamos a leerla súper rápido. Para un sensor de oxígeno envejecido, la tasa de respuesta al cambio de aire y combustible es mucho más lenta. El sensor de oxígeno tiende a moverse menos con los mismos cambios de aire y combustible en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? En este caso ya sabemos que en un hertz por cada ciclo. Entonces, por lo tanto, al observar la inactividad del sensor, aguas arriba o upstream, significa que es el sensor de oxígeno antes de catalizador, y cuando leamos aguas abajo, estamos en presencia del sensor de oxígeno después de catalizador. ¿Listo? Entonces nos dice cuando esta actividad de las lecturas del sensor de oxígeno aguas arriba, se puede detectar la calidad del sensor de oxígeno. Sí, se puede detectar la calidad del sensor de oxígeno. Listo.
El vehículo se arranca, se conduce 32 a 85 kilómetros a 55 millas por hora, con el acelerador abierto durante un mínimo de 120 segundos, con refrigerante o temperatura a 70 grados centígrados de nuestro refrigerante de motor, la temperatura del convertidor catalítico superior a 600 grados. Para asegurar esto, obviamente debemos colocar primero nuestro vehículo a calentar muy bien, y la purga EVAP estar activas. Eso lo podemos ver en datos en vivo. La respuesta del sensor de oxígeno es demasiado lenta. Es la información ahora que nos está dando o añadiendo para saber con respecto a este código. La respuesta del sensor de oxígeno es demasiado lenta por una cantidad de tiempo calibrada. Cuando habla de cantidad de tiempo calibrada es porque ya la ECU tiene aprendida una cantidad de tiempo por ciclos, y ya sabemos que es 1 Hz, un ciclo cada segundo. Esa es la cantidad de tiempo calibrada. A falla de 2 viajes, 3 buenos viajes para pagar el 1000. O sea que podemos hacer 3 buenos viajes, y si todo está bien, él va a pagar nuevamente el cheque sin nosotros hacer borrado de códigos. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice unas posibles causas. Dice, puede haber una fuga en el exhausto, puede ser el circuito de señal que esté interrumpido, puede ser el circuito de retorno del sensor de oxígeno que esté interrumpido, o al final nos dice que puede ser el sensor de oxígeno. En este caso nos dice, realice siempre el procedimiento de solución de problemas diagnóstico previo antes de continuar, lo que ya veníamos nosotros hablando. ¿Listo? Entonces, para hacer una comprobación de este sistema, nosotros podemos bajar y verificar cuál es el procedimiento que nosotros deberíamos hacer según manual de procedimientos. Obviamente no les puedo dar todos los procedimientos de todos los sensores de oxígeno, por eso les estoy mostrando a ustedes cómo entrar a los manuales de procedimiento, encontrar el procedimiento y hacer las mediciones ya sabiendo nosotros la información que acabamos de ver de tipos de funcionamiento de los sensores de oxígeno y tipos de sensores de oxígeno. Esa información básica, tenerla presente para luego nosotros hacer las mediciones en nuestro cableado de nuestro sensor de oxígeno. Listo. Entonces, en este caso, nos dice obviamente que hagamos una prueba a ver si hay alguna fuga en nuestro sistema de escape. Si no encontramos ninguna fuga, vamos a hacer una medición en el circuito, pero en el circuito del conector, en este caso, o el circuito conector que va hacia nuestro sensor de oxígeno. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la vista del conector del sensor de oxígeno, y nos dice que tomemos un voltímetro acá arriba. Esto que vemos acá es un voltímetro. Lo conectemos a masa. Cuando sale este loguito acá, nos dice que un extremo va a estar conectado a masa, obviamente la masa de nuestro voltímetro, y el cable rojo de nuestro multímetro va a estar conectado al pin 4 en este caso. ¿Qué vamos nosotros a buscar en este pin 4? En el caso de este vehículo, según la información técnica, nos dice que en este 4 vamos a encontrar un voltaje de entre 4.1 a 5 voltios. Ya esta información que tenemos nosotros acá debajo nos dice a nosotros inmediatamente, sin tener que buscar más cosas, nos dice inmediatamente que esto es un sensor de oxígeno de titanio. No puede ser de circonia, porque el de circonia ya hablamos que su circuito no contiene una alimentación proveniente de la computadora hacia nuestro dispositivo de señal. En este caso tenemos 5 voltios, y el único circuito que presenta alimentación o voltaje de referencia 5 voltios, suministra 5 voltios a nuestro sensor de oxígeno en el área del dispositivo de señal, es el sensor de oxígeno de titanio. ¿Listo? Entonces ya sabemos sí o sí que este es un sensor de oxígeno de titanio. Entonces,
¿Qué debemos nosotros ver en el conector al hacer este diagnóstico con el multímetro? Debemos ver aproximadamente 4.1 a 5.0 voltios. ¿Listo? Esa es la alimentación que le coloca la computadora al dispositivo de señal. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice, encontraste los 5 voltios. Listo, avancemos entonces. Vamos al circuito. En este caso vamos a medir el circuito de señal. ¿Sí? Vamos a verificar la señal, el circuito que lleva la señal a la computadora. ¿Qué nos vamos a encontrar nosotros en ese circuito de señal? En el conector colocamos obviamente nuestro multímetro, un cable, el cable negro obviamente a masa y el cable rojo al cable 3 o al pin 3. Listo. Entonces, ¿qué debemos encontrar según este manual de All Data? Debemos encontrar 2.5 voltios de retorno hacia la computadora, de retorno de señal. Listo. Eso es lo que deberíamos nosotros encontrar con un conector, valga la redundancia, desconectado. Listo. Luego de hacer esa verificación, si toda esta información o toda esta información se encuentra correcta y llegando a los pines de la computadora, también lo que pudiésemos hacer nosotros para añadir a esta información algo es que pudiésemos hacer simplemente un testeo de continuidad, pero les adelanto que ya con estas mediciones ya nosotros sabemos que nuestro cableado está íntegro porque está llegando lo que tiene que llegar al cableado del conector. Listo. Entonces, nos quedan estos 2 pines. ¿Por qué el manual no nos indica que hagamos verificaciones en estos 2 pines? Porque es el circuito del precalentador. Y no tenemos código de precalentador. Tenemos un código de baja respuesta o respuesta lenta del sensor de oxígeno. Si tuviésemos un código de precalentador, vuelvo y lo repito, obviamente nos mandaría a chequear esta información, la resistencia del precalentador, el ohmiaje del precalentador, las líneas del precalentador que llegue positivo y negativo de activación al precalentador al pasar switch o a tener el vehículo encendido, y obvia esta parte de acá, porque necesitamos simplemente saber información acerca de nuestro precalentador. Obviamente, si nuestro circuito precalentador no está trabajando correctamente o está en circuito abierto, va a ser imposible que actúe de forma correcta nuestro circuito de señal, porque este circuito precalentador lo va a controlar la computadora para asegurarse que este sensor de oxígeno prevalezca o en él prevalezca la temperatura de 600 grados a 300 grados centígrados internamente para mantener el funcionamiento correcto de nuestro sensor de oxígeno. ¿Listo? Entonces, amigos, hasta aquí este diagnóstico. Espero que les haya gustado. Si tienen comentarios, porfa, déjenmelos en la caja de comentarios del live de YouTube. Les recuerdo a los que no se han suscrito al canal de YouTube y están acá presentes, no pierdan más esta información que les vamos a estar pasando diariamente o entre semana para acercarse a YouTube y puedan nuevamente recapitular, rechequear esta información y poder hacer los diagnósticos de forma segura y de forma correcta, amigos. Así que les deseo una feliz noche y bendiciones para todos. Listo, César, gracias. Excelente, muchas gracias. A su orden, a su orden. Muy interesante nuevamente la clase, profe.
gracias por la información y el tiempo Muchas gracias, buena que explicación. di. Para que sigamos así. Listo, claro que sí, claro que sí. Vamos a seguir avanzando. Bienvenidos.